les decía que les pedía disculpas, pero yo insisto siempre, si hay alguna duda o si arranco, porque a veces me da la sensación de que ustedes no quieren preguntar y después el tema pasa. Entonces, si queda algo, en este momento hagamos un separador. Quedó algo de lo que di, de periodo de prueba, de contrato a tiempo parcial, de lo que estuvimos hablando, que hay duda, aprovechemos ahora y evacuemos esas dudas. Así, si no hay ninguna, pasamos directamente a lo que sería arrancar con tema nuevo a partir de ahora. Bien. El que callo otorga, decían antes, y es así. Silencio implica que lo han entendido. ¿Qué es esto del teletrabajo? Y que en la clase pasada algo mencionamos, algo comentamos. Argentina legisló en plena pandemia sobre el teletrabajo, introdujo a través de la ley 27.555 una nueva, mal denominada modalidad contractual, la introdujo y la puso en el artículo 102 bis, pero algunas cuestiones antes de ir a hacer un paneo de qué estamos hablando y de hablar de la ley, de hablar del decreto reglamentario. Lo primero a tener en cuenta es que, si bien introdujo un artículo nada más adentro de la ley contrato de trabajo, hay que regirse por lo que dice la ley específica. Es decir, la ley 27.555, van a ver ahora en el texto, crea el artículo 102 bis, y a su vez tiene una serie de artículos donde reglamenta cómo funciona y cómo opera el teletrabajo. La propia ley. Y como si esto fuera poco, hay un decreto reglamentario. Entonces, para hablar de teletrabajo no alcanza con conocer el 102 bis. Hay que saber que está el 102 bis, que está la ley 27.555 y que está el decreto reglamentario. Es decir, tenemos que saber que todo eso hace al funcionamiento del teletrabajo en la República Argentina. La definición que se tomó del contrato de teletrabajo ya venía de una definición que el propio Ministerio de Trabajo de la Nación había dado cuando intentó, hace por lo menos unos 10 años atrás, empezar a avanzar con la figura del teletrabajo a aquellas empresas que voluntariamente adhiriesen al mecanismo de las resoluciones que se habían dictado. Lo leo. Van a ver que es muy sencillo. Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obra o prestación de servicios, estamos hablando del artículo 21 y 22, ¿no?, en los términos del 21 y 22 de esta ley, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC. Los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial, que es la ley 27.555. Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante las negociaciones colectivas, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley. Ese último párrafo, que parece no decir mucho, realmente aquí es trascendente, porque van a ver que constantemente la ley de teletrabajo remite a lo que se acuerde en las convenciones colectivas. Y eso es un modelo que nuestro país ha tomado. O sea, sobre teletrabajo, por supuesto que no vamos a inventar la pólvora, porque estamos viniendo unos 20 años atrás de lo que ya es el desarrollo de teletrabajo en Europa, Estados Unidos, en países desarrollados, donde son figuras muy utilizadas, y nosotros, mirando un poco esos modelos, lo que hemos hecho es tomar decisiones de ir para un lado o para otro. En uno de esos esquemas, lo que la Argentina ha hecho es incluir el teletrabajo como una modalidad contractual, tener una ley especial, pero sobre todas las cosas poner en cabeza de los convenios colectivos la regulación específica de cómo va a operar el teletrabajo para esa actividad determinada. Esto, que no está mal, que yo no voy a hacer ningún tipo de crítica a lo que la ley ha hecho o a la opción que tomó, tiene sí un dato objetivo, que yo necesito explicárselos ahora, más allá de que no estamos hablando de derecho colectivo. Sobre todo para aquellos que no trabajan y que no tienen muchas nociones de lo que ocurre en el mundo laboral. Cuando una ley dice que algo se va a regular a través de un convenio colectivo, necesariamente lo que se debe producir es que las partes que han celebrado ese convenio colectivo se junten a modificar el convenio colectivo, a darle una nueva vuelta de tuerca e incorporar estos temas de los que estamos hablando.
Eso en nuestro país no es muy común. Y se lo voy a dar con números. Si yo les digo el convenio 176, convenio colectivo 176, eso significa que el número del convenio es el número 1 y que el año en que ese convenio colectivo se plasmó es en el año 1976, donde ustedes no estaban ni en los pensamientos de sus padres todavía, o sea, la mayoría. Yo sí, porque soy de 65, o sea que yo ya había nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese convenio que acabo de mencionar, que es el convenio colectivo de empaque de fruta fresca para el Alto Valle del Río de Neuquén, con lo cual tiene mucha aplicabilidad para nuestra zona, y ha tenido muchos cambios, porque no es lo mismo como se trabajaba la fruta y las máquinas que habían en el año 76 a las que hay hoy en el 2021, donde hay puestos y categorías de ese convenio colectivo que ya no existen más, porque no se hace más esa tarea. Bueno, ese convenio no pudo nunca ser modificado. Tiene dos pequeñas variaciones que se dieron, pero ¿por qué un convenio en Argentina cuesta tanto que se cambie? Hoy voy a dar una respuesta muy simplista. Después, cuando profundicemos derecho colectivo, vamos a buscar otras causas. Pero la primera respuesta simple es que para modificar un convenio, las partes tienen que estar de acuerdo en sentarse a discutir cambios. Y lo que muchas veces ocurre es que las dos están rígidas en que si cambiamos, cambiamos lo que yo pretendo cambiar al convenio y no lo que vos. Entonces, encontrar el equilibrio de qué cosas modificar y que el convenio siga siendo algo que ambas partes estén de acuerdo en sostener, cuesta mucho. Entonces, nosotros seguimos teniendo cantidad de convenios colectivos del año 73, 74, 76 que no han sido modificados y que no logran ser modificados. ¿Por qué hago este cuentito? Porque cuando una ley dice que el teletrabajo se va a reglamentar de manera específica en base a lo que el convenio colectivo diga, posiblemente eso va a ocurrir tarde, mal y nunca. Porque si no se ha modificado con otras cosas tan importantes, es muy poco probable que las partes se pongan de acuerdo a reglamentar el teletrabajo adentro del convenio colectivo. Entonces, si no aparece en el convenio colectivo, que es donde debería regularse de manera especial o particular, ¿por qué nos vamos a regir? Y casi indefectiblemente por la ley 27.555 y por el decreto reglamentario. Porque los convenios colectivos, yo no sé si lo saben, pero creo haberlo mencionado, la asociación sindical con más afiliados o que tiene más representados en todo el país, por una cuestión lógica, es el Centro Empleado de Comercio. Los trabajadores de comercio son los más numerosos en toda la República Argentina. El convenio colectivo de comercio es el 130-75, o sea, el número 130 del año 1975, y no ha sufrido cambio. Entonces, cuando el artículo 92 ter para el contrato a tiempo parcial, en el último párrafo, lo leímos la clase pasada, dice, los convenios colectivos se podrán expedir sobre el límite de los trabajadores que se vayan a contratar de esta forma. Comercio, que tiene una cantidad importantísima de trabajadores a nivel país y que tiene un interés sobre regular y limitar los contratos a tiempo parcial, nunca lo reguló, porque nunca se dictó una modificación del convenio colectivo, nunca se pudo sentar con las cámaras, entre otros temas, discutir eso. Hecha esa salvedad, y visto en términos genéricos lo que dice el artículo 102 bis, lo que vamos a hacer ahora es ir a la ley, que no es tan larga, hacer un paneo, yo les voy a comentar los temas más importantes, y a su vez vamos a también ver el decreto reglamentario, como para que tengamos, un segundo, porque siempre que quiero compartir algún PDF se me pierde en la lontananza de mi computadora y no lo encuentro. Entonces vamos a buscarlo a donde lo tengo. Y vamos a ir, posible que lo haya cerrado, pero yo no lo veo. Bien. En la clase pasada, de manera muy genérica, dijimos que cuando se aprobó esta ley, se
se aprobó el año pasado, entonces a ustedes les va a sonar porque es algo muy contemporáneo. Hubieron algunos debates, algunas discusiones desde el sector empresarial y desde el sector de los sindicatos sobre la razonabilidad o no que tenían las disposiciones de la ley de teletrabajo. El artículo primero es el objetivo que tiene la ley y la incorporación del 102 bis, que aquí lo ven transcrito, que es el que hemos leído recién. A partir del artículo tercero es lo que viene a regular la ley específica de teletrabajo, que el 102 dice que va a existir, y es esta ley por el momento. En cuanto a los derechos y obligaciones, los derechos son exactamente los mismos, pero recuerden, como ya les comenté, que en los términos de la ley, el teletrabajo es una modalidad o una forma, la ley lo habla de modalidad, que debe ser consensuada entre las partes. Es decir, que para que un trabajador que realiza su tarea de manera presencial pase a ser un teletrabajador, es decir, ejecute las tareas fuera del domicilio del empleador, deben estar de acuerdo las partes en que esto se conforme de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede el empleador obligar a su trabajador, que es presencial, a pasar a ser un teletrabajador, y a la inversa, no puede el trabajador que es presencial obligar a su empleador a que le asigne tareas de teletrabajo. Esto nos genera mucho ruido en el momento en que la ley se aprobó. ¿Por qué? Como comenté en la clase pasada, justamente la situación de pandemia es una situación de excepcionalidad y la mayoría de lo que denominamos tareas de teletrabajo o home office que se dieron en ese momento no fueron consensuadas, no fueron voluntarias, fueron de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque había prohibición de asistir a los lugares de trabajo. Prohibiciones que en algunas actividades hasta hoy han seguido existiendo. Entonces, cuando hablamos de entender lo que el ASPO en su momento dispuso como parte de la emergencia y de la prohibición de circulación y la ejecución de las tareas en los domicilios, no es técnicamente teletrabajo en los términos de la ley que estamos analizando. Y tal así no lo es que cuando vayan a ver el decreto reglamentario como reglamenta el artículo 3, dice que no se aplicará a las disposiciones de la ley 27.555 cuando haya circunstancias de trabajo transitorio o excepcionalmente se tenga que hacer así como tarea de domicilio en la casa del trabajador. Tarea hecha en domicilio más excepcional que en la pandemia no hay como ejemplo, porque justamente la pandemia fue una situación de excepcionalidad. Por eso es que dije en la clase pasada que stricto sensu la ley 27.555 no se aplicaría a las tareas de teletrabajo que se realizaron durante la pandemia, porque no está previsto para eso. Ahora bien, voy a tratar de darlo lo más rápido posible para no caer en lectura de artículos. Derechos y obligaciones son exactamente las mismas. No puede ver restringidos los derechos de un trabajador porque sea teletrabajador. La jornada laboral está sujeta al mismo límite que la jornada legal que tiene un trabajador presencial. Aquí está el tema de cómo se va a controlar la jornada, que ahora lo vamos a analizar un poco, pero la jornada es la jornada legal. Ojo con el último párrafo del artículo 4 porque dice que las plataformas o los software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo, según lo establecido en el artículo 8, deberán desarrollar de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma. Este artículo generó mucha polémica. ¿Por qué? Porque la ley directamente prohibía no solo la conexión, sino la recepción de tareas fuera de la jornada laboral. El decreto reglamentario ha ampliado un poco el espectro y habla de que si la empresa tiene sedes en lugares con distinto uso horario, se podrá sí permitir la recepción de tareas o de instrucciones, pero nunca se podrá obligar al trabajador a que ejecute las mismas fuera de su jornada legal. Esto es, yo puedo recibir un mail un sábado a la tarde y por el hecho tal como estaba este párrafo parecía que directamente la empresa podía ser sancionada por eso o que el sistema tenía que bloquear la posibilidad de ingreso de tareas o de instrucciones fuera del horario legal. El decreto reglamentario lo ha temperado un poco
y todavía se está un poco a la expectativa de qué es lo que va a hacer la autoridad de aplicación con esto, pero no parece muy lógico que el sistema bloquee el ingreso. Lo que sí habría que, por supuesto, como dice la norma, es no puede ser sancionado el trabajador que recibiendo una tarea fuera de su horario laboral no la ejecute. La va a recibir y ¿cuándo la va a ejecutar? El lunes a las 8 de la mañana, si recibió el fin de semana, ahí recién ejecutará la tarea. Pero bueno, este párrafo fue bastante polémico. Algo que es sustancial. Profesor, Sí, escucho, Facundo. y si quisiera hacer horas extra, Bien. digamos, y la empresa, digamos, ofreciera, digamos, a aquellos que quisieran hacer horas extra, un plus por esa productividad además, fuera de los horarios convenidos de 8 horas, ¿no se le estaría dando lugar a que puedan trabajar de esa manera? Me interrumpiste para sacarme la letra, justo, íbamos por ahí. Esta ley dice, bien la pregunta Facundo, esta ley dice algo muy importante, que este contrato, esta modalidad del teletrabajo es formal, debe ser hecha por escrito y debe ser registrada ante la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y a su vez exige, respecto de la jornada, que el contrato indique la jornada que se va a trabajar, es decir, la extensión y los días en que se van a ejecutar las tareas. Esto fue de los puntos más criticados a la norma porque a nivel internacional el teletrabajo tiene como característica que la ejecución de la tarea puede ser en cualquier momento porque se trabaja más con objetivos que con cumplimiento de horario reloj. Entonces, a un trabajador como pueden ser cualquiera de ustedes, empleado universitario, no le interesa ceñirse a tengo que hacer de 8 a 12, 16 a 20. Es cuando dispongo del tiempo, ejecuto la tarea. Entonces, lo puedo ejecutar a la noche, lo puedo ejecutar a la madrugada. Bueno, primer cuestión, todavía no le contesté a Facundo. Primer cuestión, en nuestra legislación es formal y es por escrito y debe indicar la extensión de la jornada. Por lo tanto, si la extensión y los días de jornada están contenidos en el contrato, en principio hay que ceñirse a eso. Pero por supuesto, como dice Facundo, podría ocurrir que de común acuerdo se ejecuten horas extras. Y ahí voy a explicar algo muy básico que todavía no hemos dado sobre la jornada, la extensión y las horas extras. En nuestro país, las horas extras son voluntarias, salvo el supuesto de excepción cuando corra riesgo los bienes o las personas de la empresa, entonces yo tenga que hacer un salvataje y por eso tenga que recurrir a la mano de obra. Pero si no, son voluntarias. ¿Qué quiere decir que es voluntaria? Que el trabajador, si se le requieren horas por fuera de la jornada legal y él acepta, las trabaja. Pero no puede ni el trabajador obligar a su empleador a que le dé horas extra, ni al revés, ni puede el empleador obligar a un trabajador a que ejecute horas extra. La pregunta de Facundo, que fue la que muchos nos hicimos apenas se aprobó la 27555, es decir, che, ¿y qué hacemos en el teletrabajo con las horas extras? Si tenemos que hacer un contrato escrito y si tenemos que poner la jornada y lo tenemos que anotar en el Ministerio de Trabajo, ¿cómo instrumentamos la existencia de la potencialidad de horas extras? Porque no están prohibidas las horas extras. Distinto es el contrato a tiempo parcial donde directamente las horas extras están prohibidas. En el teletrabajo no, y se da muchas veces de que se ejecuta. Bueno, habrá que ver de qué manera, en algunos casos, y eso ya es criterio de cada asesor, de qué manera se avisa con alguna antelación a la autoridad de aplicación que se va a requerir la realización de horas extras en un mes determinado, que va a variar el horario de la jornada que el trabajador tenía, para que de esa forma quede consensuado de que el trabajador acepta hacer horas extras, que el empleador la requiere y que más allá del horario de teletrabajo que está pautado, puede trabajar fuera de ese horario y que por supuesto va a cobrar como corresponde las horas extras con los adicionales del 50 o 100 según sea cuando le pique. Pero es cierto, Facundo, que hay un problema con esto porque la manera en que está legislado, la ley parece encorsetar y si bien no las prohíbe, las pone de una práctica muy difícil a la ejecución de horas extras en la modalidad de teletrabajo, algo que fue criticado en su momento, por supuesto, por parte de la doctrina. Cuando yo hablo de criticado, yo no estoy tomando postura, estoy diciendo de que hay cosas de la ley que algunos han visto bien y otros han dicho que esto está mal. El derecho a la desconexión digital, que tiene que ver justamente también con la cuestión de los sistemas de control y de jornada,
es un derecho básico en el teletrabajo a nivel mundial. Y esto de la desconexión tiene que ver con que durante mi descanso, ya sea semanal, diario o anual, mis vacaciones, el trabajador tiene que tener derecho a desconectarse de los sistemas de las TIC con las cuales esté vinculado con el establecimiento. Eso es como me voy de la empresa donde yo estoy trabajando porque terminó mi jornada, me voy a mi casa, me voy a mi esparcimiento, me voy con mi familia y no puedo estar obligado a que permanentemente me digan vení, entrá, volvé, hacé esto, porque eso atenta contra la salud psicofísica del trabajador. Entonces, el derecho a la desconexión es un derecho íncito de la ley y a nivel mundial es así. Un artículo que incluyó bastante polémica y que algunos lo han tildado hasta de un artículo que discrimina es el artículo 6, porque es el artículo de las tareas de cuidado, que el decreto reglamentario también ha tratado de especificar. ¿Qué es esto de las tareas de cuidado? Es que cuando un teletrabajador o teletrabajadora tenga hijo menor de 13 años, puede interrumpir sus tareas en función de la necesidad del cuidado y la atención del menor. Debe notificarlo, el decreto reglamentario dice que debe ser un uso razonable, no abusivo y debe notificarlo, pero parte de la doctrina dice, ¿y el trabajador presencial por qué no puede hacerlo? O sea, ¿por qué va a estar en mejor condición o qué indica que esté en mejor condición el teletrabajador que puede suspender su tarea laboral y que puede, fíjense cómo dice la norma, hasta puede, y el decreto reglamentario, modificar la extensión de la jornada en función de los requerimientos que tenga el hijo menor. Y si el empleador no accediera o no lo cumpliera, estoy en el artículo 6 y les voy a remarcar acá. ¿Se acuerdan qué ley es esta, 23.592? No, no. La vimos no hace mucho. La de la discriminación. Sí, Camila, esa es la ley antidiscriminación. El propio artículo 6 dice que si el empleador no respetara el derecho de las tareas de cuidado para los hijos menores o con discapacidad, su actitud puede ser catalogada como un acto de discriminación. Como ya vimos que el artículo primero dice que todo aquel que ocasione por su acción o omisión un acto de discriminación puede ser condenado al cese y a la reparación, bastará con que yo diga no me está permitiendo el cuidado para plantearlo como un acto de discriminación y pedir judicialmente el cese de esta tarea, el cese de esta decisión tomada por el empleador. Este artículo 6 está también reglamentado, lo vamos a ver rápidamente ahora cuando veamos el decreto reglamentario, y es uno de los artículos que también generó mucha polémica. No porque, a ver, voy a tratar de ser sintético y objetivo en esto. Desde el punto de vista humano, nadie puede estar en contra de que un padre, madre o tutor, si tiene un hijo menor, pueda dedicarse a atenderlo, porque al menos yo me parece que eso es hasta indiscutible. El tema es que estamos en presencia de un horario y una relación laboral subordinada dependiente, donde si yo estuviera en la planta, en la fábrica trabajando, esto no lo podría hacer. O sea, no es normal que una mamá o un papá o un tutor o un cuidador puede interrumpir su jornada, ir a hacer algo con su hijo menor porque le requiere y después volver. ¿Sería lo ideal? Posiblemente sí, pero no está dentro de las facultades de organización y dirección y dentro de la forma que funcionan los contratos de trabajo en nuestro país. Parte de la crítica de esto es que en definitiva aquí estamos en presencia de un acto que puede ser un acto de discriminación inverso, porque termina afectando al trabajador que hace tareas presenciales y beneficiando al que hace teletrabajo. Eso es lo que ha sido la polémica de este artículo. Bueno, la voluntariedad está en el 7, la revisibilidad está en el 8. El otro día lo comentamos, la legislación argentina ha tomado de manera clara y abierta que si un trabajador hacía tareas presenciales y acuerda pasar a ser teletrabajador, puede en cualquier momento y sin límite temporal revertir esa decisión y requerir volver a hacer tareas presenciales. El decreto reglamentario, como el otro día les comenté, no recuerdo Camilo quién me había preguntado, ha achicado un poco esta posibilidad porque primero dice que la reversión tiene que ser
pedida con algún fundamento razonable. Y segundo, habla de que el empleado se merituará la posibilidad teniendo en consideración el tiempo que haga que esté haciendo tareas de teletrabajo, pero no dice 1 año, 2 años, dice el tiempo. Y habrá que ver si el empleador puede ejecutarlo o no. La compañera que la otra vez había hecho un comentario con esto decía lo que fue la discusión del momento, la crítica del momento cuando se aprobó la ley, es qué pasa con aquella empresa que va generando desde sus 50 trabajadores presenciales a que 45 hagan teletrabajo y solo 5 presencialidad y por lo tanto readecua y deja una estructura edilicia acorde a esos 5 y luego en el tiempo los 45 piden la reversión de la situación y vuelven hacia atrás a querer trabajar en la empresa. ¿Qué impacto puede tener eso? ¿Cómo puede llegar a ser obligatorio o no? Bueno, el sistema argentino lo tomó como que puede ser revertido y en caso de negativa se puede considerar a esa actitud del empleador como una injuria y puede considerarse extinguido el contrato de trabajo. Tanto la ley... Profe, sí, respecto a esa pregunta que había hecho la compañera, creo que estaba haciendo mención, si eso tuviera un impacto, digamos, negativo para la empresa. Pongamos que quiera tener porque estos son todos trabajos relativamente digitales, o sea, son trabajos que se tienen que hacer frente a una computadora. Por supuesto. Y, por eso la definición exige que la forma de la utilización del teletrabajo sea a través de las TIC, porque no habría otra manera, digamos. Claro. Si yo voy a hacer zapatos en mi casa, no estoy haciendo teletrabajo. Eso es trabajo a domicilio, que es otra cosa. Pero lo tenías claro, Facundo, perdón, te interrumpí. Bien. Y si, digamos, la empresa por alguna cuestión, supongamos una reducción de costos, tiene alquilado un piso de oficina en un edificio y tiene este ejemplo, ¿no? 50 personas. Y, digamos, acuerdan con los empleados hacer teletrabajo, donde, aparte de que las personas no tengan que gastar en lo que es transporte y no tengan que ir a la empresa y la empresa, digamos, se ahorre un alquiler de 70.000 pesos mensuales, por decir un número, quizás más, 100.000 pesos, volver a la presencialidad de 40 personas, 30 personas, sería un costo que estaría fuera o que lo habrían dejado de lado y no lo tendrían previsible, digamos. ¿No sería un perjuicio para la empresa que sea tan arbitrario? A ver, que puede ser un perjuicio para la empresa sin duda. Lo que pasa es que, primero que nada, tenés que pararte en el esquema protectorio que tiene la ley contrato de trabajo. La legislación laboral dice que el riesgo es del empresario, que el trabajador no debe asumir riesgo porque el trabajador no es el dueño de los medios de producción. Entonces, el riesgo le es ajeno. Pero el decreto reglamentario ha dejado algunas ventanas abiertas en esto que vos preguntás. ¿Por qué? Porque no solo dice que debe haber una mínima razón fundada para pedir volver a trabajar presencialmente, sino que también abre la puerta a que de manera fundada el empleador demuestre de que no puede asignar la tarea presencial nuevamente. ¿Y esto cómo sería? Y yo tenía 5 sucursales, cerré 4, me quedé con una. Si todos quieren volver, no los puedo ubicar. Es más, la sucursal donde prestaba tarea en este banco, este trabajador, ya no existe más. Entonces, se ha abierto a través del decreto reglamentario alguna posibilidad, pero lo lamentable es que eso implica siempre controversia. Y la controversia implica judicializar las decisiones y eso implica tiempo, costo, y no es de buena técnica legislativa dejar todo abierto a que lo tengamos que seguir confrontando. Pero bueno, la decisión del legislador fue no ponerle límite a la reversibilidad, algo que a nivel de derecho comparado casi no existe. Los países admiten la reversibilidad, pero lo dejan sujeto a un tiempo máximo. Entonces, por ejemplo, durante los 6 primeros meses será reversible. Vencido ese plazo, queden firmes, salvo que las partes acuerden una vuelta. Pero Argentina no tomó ese camino. Los elementos de trabajo, mucho también se discutió sobre esto, pero creo que de manera casi infundada, porque no era ni necesario que la ley hablara sobre
quién debe proveer los elementos de trabajo y quién debe asumir los costos de la conectividad. Porque eso surge de la propia ley contrato de trabajo, que de manera genérica dice que los elementos y las herramientas de trabajo las debe proveer el empleador. Yo no le puedo exigir a mi trabajador, yo vivo acá en una chacra, no le puedo decir a Pablo, che, Pablo, vos te tenés que comprar un pico, una pala, la tenaza para podar, y si no lo tenés, bueno, mala leche, qué sé yo, vos tenés que venir con tu herramienta. Eso no existe. Entonces, yo no le puedo exigir a un teletrabajador que se compre una Mac de último modelo y con la mayor capacidad porque es lo que yo necesito para conectarme. Se la tendré que dar a la máquina. Y después la otra es, y el valor de lo que va a ser la conexión a Internet y el ancho de banda y todo lo demás, también es un problema del empleador. O sea, eso se discutió, me parece que hasta innecesariamente, porque bastaba con aplicar las disposiciones de la ley de contrato para entender que tanto los elementos de trabajo o herramientas de trabajo son los costos a cargo del empleador y los costos de mantener eso y de renovarlo y de conectarlo son también a costo del empleador. Estos son los gastos del artículo 10, ahí estamos hablando básicamente de electricidad, conectividad y alguna otra cuestión de costo que tenga. La capacitación a cargo del empleador para poder facultar. Los derechos colectivos que siguen el teletrabajador tiene los mismos derechos colectivos que un presencial. El tema es a cuál de las sucursales que yo tengo lo voy a vincular. ¿Para qué? Para ver cuántos trabajadores tengo y si tienen derecho a ser delegados o no delegados, porque esto la ley de asociaciones sindicales habla de una cantidad de números de dependientes para tener derecho a delegados, luego lo vamos a ver. Estoy en el 14, paneando rápido, higiene y seguridad laboral. Aquí la referencia que se hace a la ley 24.557 es la ley de riesgo de trabajo. Ya la superintendencia ha regulado respecto del teletrabajo. Existía una resolución anterior a la ley de teletrabajo vinculada con las condiciones mínimas y de ergometría que deben haber, ergonometría para poder sentarse, cómo trabajar, cómo ejecutar la tarea, pausas de descanso, etc. Esta ley lo que hace es, como dijimos, que remite a los convenios colectivos la reglamentación, le da una participación a los sindicatos muy importante y le permite a las asociaciones sindicales que junto con la autoridad de aplicación verifiquen las prestaciones o el lugar donde se ejecutan las tareas en el domicilio para ver si cumple con las pautas mínimas y no agrava los riesgos de trabajo en cuanto a la cuestión postural, iluminación, etcétera, etcétera. Eso es una potestad que tiene el trabajador a través de la asociación sindical. Un temita que el decreto reglamentario ha mejorado un poco es el sistema de control y el derecho a la intimidad, porque hay una prohibición a los software maliciosos o de seguimiento y conocimiento de lo que la máquina esté haciendo, pero la ley lo que decía es que junto con la registración del contrato se debía dar amplia información sobre los sistemas que se iba a utilizar, abriendo los sistemas. Esto generó un escándalo por parte de muchas de las empresas porque son hipercelosas de su sistema de comunicación y de informatización, entonces dijeron, no, nosotros no vamos a abrir nuestro sistema justamente y de la mano de que sea el sindicato el que, bueno, el decreto reglamentario lo ha restringido un poco a esto, dice que la información tiene que estar exclusivamente dada respecto del manejo de los sistemas, a cómo se va a controlar a la máquina remota del trabajador dependiente y no puede haber un uso de información personal que tenga el trabajador por parte de su empleador a través de la vía remota y de comunicación. Esta es la protección de la información laboral al revés. El trabajador está obligado por el deber de confidencialidad y de buena fe a no divulgar la información, pero le pone la ley la responsabilidad al empleador de poner los cortafuegos para que esa información no sea fácilmente vulnerable o no pueda salir. Autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo de la Nación. El decreto reglamentario ha delegado en las subsecretarías de trabajo provinciales esta potestad como autoridad de aplicación. Por lo tanto, en la práctica, hoy, si yo tuviera un contrato de teletrabajo formulado, hecho por escrito, como dice la ley, cumpliendo con los recaudos, debería ir
y registrarlo ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro de Neuquén, quien es la que debería receptar y tener conocimiento de que esta empresa tiene X teletrabajadores y los contratos que se están utilizando son los siguientes. Eso es un requisito importante del artículo 18. En cuanto a la entrada en vigencia, la temporalidad de cuándo iba a entrar en vigencia la ley, no tiene sentido que lo discutamos, porque cuando esta ley se aprobó quedó que iba a tantos días de que se terminara la ASPO, después hasta que se reglamentaria. Hoy ya está vigente por entrada en vigencia expresa de la ley por una disposición del Ministerio de Trabajo y a su vez reglamentada por el decreto reglamentario que vamos a ver ahora. Mientras yo busco el decreto reglamentario, ustedes me dicen si tienen alguna duda. Profesor, a mí me quedaron dudas respecto a los sistemas de control. Cuando habla de sistema de control, hace referencia a control en el sentido de cómo utiliza el trabajador los elementos del trabajo. Es decir, si lo utiliza para beneficio propio, cosas así, o no tiene nada que ver. Sí, pero más que nada es si está produciendo o no está produciendo, si está trabajando o no está trabajando. No sé, ¿alguno de ustedes está haciendo, el otro día alguna compañera dijo que trabajaba, que había hecho teletrabajo para el Estado Nacional o de Empleo Público? ¿Alguien está con teletrabajo de ustedes? Yo hice profe teletrabajo un tiempo, pero ahora ya no. Bien, y cuando hiciste teletrabajo, ¿tenías, cada vez que te logueabas, tenías control de horario y de tareas? No, profe. También. ¿Por qué pregunto esto? Nada. Porque en algunas actividades, en actividades, por ejemplo, específicamente como el petróleo, los sistemas que disponen las empresas llevan a que, iniciado el horario laboral, se loguean al sistema operativo de la empresa y el monitoreo es permanente del tiempo en que se está conectado y produciendo, no solo con la máquina prendida, sino que a su vez se está trabajando, se está ejecutando determinada tarea. Esos sistemas son los sistemas que están siendo en alguna medida cuestionados o que el Estado dice, ojo hasta dónde podés controlar eso, pero no que haga de su vida privada, digamos. Y ahí es toda una nebulosa, porque el decreto reglamentario, ahora lo busco y te lo iba a mostrar, tampoco ha agregado mucho respecto de esto. A ver, un segundo, porque lo había abierto recién y lo perdí. Profe, creo que por lo que tengo entendido, lo que buscan medir algunos de esos sistemas es que uno mueva el mouse o escriba, digamos, y que constantemente se esté haciendo eso con ciertos márgenes de pausas para hacer otras cosas, como para ir al baño, para comer, para algo. Pero no creo que revisen qué es lo que hace específicamente dentro de su computadora, sino que... No, es que no deberían, pero sí que tenga producción, claro. O sea, la medida de si está produciendo o no está produciendo. Y si está produciendo está activo ejecutando algo concreto de la tarea encomendada, o está con un jueguito y está jugando a los jueguitos en vez de estar haciendo. Esa es la discusión o el tema a cómo medir y no invadir la privacidad. Yo tengo, no me pasó a mí, pero sí tengo un amigo que trabaja con teletrabajo y le controlaban durante el horario de trabajo con TeamViewer qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía. Y era en su computadora personal. Ni siquiera es que el trabajo le dio una computadora como para poder realizar el trabajo. Tuvo que comprarse una para poder trabajar a distancia. Sí, convengamos que no debería ser así. Por supuesto que vamos a encontrarnos con que en la realidad hay mucha transgresión a la norma. Pero por empezar, la computadora no debe ser la computadora personal del trabajador, sino que debe ser la que le provea la empresa para ejecutar las tareas. Este es el decreto reglamentario que aprueba la reglamentación de la 27555. Fíjense, les voy a hacer solo algunas de las cosas que dije como para que vean.
las disposiciones de la ley 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicio de manera continuada o regular. O sea que si yo estoy trabajando fuera de del establecimiento, pero no es en mi casa, sino que es en el establecimiento de un cliente de donde yo trabajo, no es teletrabajo. Eso queda excluido, lo excluyen, no se incorpora como teletrabajo. La última parte de este artículo es la que les hice referencia respecto de la pandemia, porque dice, o en los casos en los cuales la labor se realiza en forma esporádica, ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de ésta o por alguna circunstancia excepcional. Alguna circunstancia excepcional es lo que la doctrina ha entendido que las tareas realizadas en pandemia en el domicilio del trabajador no son técnicamente alcanzadas por la 27.555 porque hubo una circunstancia excepcional que así llevó a que se hiciera. Básicamente los decretos de necesidad de urgencia. El 5, que está reglamentado el derecho a la desconexión, cuando me preguntaba hace un rato Facundo sobre el tema de las horas extra o el límite de la jornada, cuando la actividad de la empresa se realiza en diferentes usos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicación fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada. Y acá remite al 203, dice, salvo que concurran los supuestos del 203. ¿Qué es el 203? Es el que permite la realización de horas extra cuando existan riesgos en los bienes o en las personas del establecimiento de la empresa donde yo presto tarea. O sea, si hubiera una circunstancia excepcional, que así lo demanden los términos del 203, me podrán exigir tarea fuera del horario que yo tengo pactado. Esto no contesta la pregunta de Facundo cuando ambas partes quieran ejecutar libremente horas extras, no cuando yo le esté dando o recargando tarea por sobre. Y algo que dijo al pasar Facundo y que me quedé y no se lo comenté ahí, dice, habló de la compensación que traiga aparejado eso. Yo entiendo que él se refiere a la compensación por hacer horas extras, o sea, que me paguen las horas extras hechas, ya sea el 50 o ya sea el 100. Pero fíjense cómo acá el artículo redacta algo al revés. Dice, no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión. Es decir, no pueden haber premios si yo estoy dispuesto a no desconectarme. ¿Se entendió? La ley prohíbe que existan incentivos o premios o estímulos económicos para aquel que decida no conectarse. ¿Por qué? Porque la ley no permite esa situación. Directamente lo que dice es que deberá limitarse a ejecutar la tarea dentro del horario laboral. Por supuesto que el último párrafo, que ahí sí contesta lo que había planteado Facundo, dice, los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no se serán considerados exceptivos, lo que es lógico. O sea, si yo trabajo horas extras o suplementarias, como utiliza acá la norma, y tengo derecho a cobrarlas, no las voy a hacer gratis. Lo que no quiere es que exista una cláusula donde yo de antemano renuncie a esta posibilidad de mantenerme ajeno o desconectado, como dice el derecho a la desconexión digital. Las tareas de cuidado, que ya lo dije, tiene alguna reglamentación específica. No se podrán tampoco establecer incentivos al no ejercicio del derecho indicado en el párrafo anterior. O sea, también prohíbe de que las partes ab initio acuerden de que no van a usar esta disposición de la ley o el decreto reglamentario y por eso cobren un premio. La reversibilidad, que era lo que habíamos hablado hace un ratito respecto de cómo estaba regulada, fíjense que comienza diciendo el artículo hablando de la buena fe, porque remite al 9 y el 10 del Código Civil y al 62 y 63 de la Ley Contrato de Trabajo. Es decir, que para ejercerla debe ser ejercida con buena fe, como todo contrato, de acuerdo con los fines que el ordenamiento tuvo al concederla. Recibida la solicitud de la persona que trabaja con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, esto ya es un cambio respecto de lo que dice la ley, porque la ley no hablaba de razones. Ahora el decreto reglamentario dice que tiene que haber una motivación razonable y sobreviniente. O sea, para pedirlo, al menos lo voy a tener que fundar en algo, el hecho de revertir.
El empleador o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación de los establecimientos al momento del pedido. En ningún caso dicho plazo será superior a 30 días, es decir, le confiere un plazo máximo de 30 días para acceder a la reversibilidad. A los efectos de evaluar, fíjense este párrafo, la imposibilidad de cumplir con esta obligación se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido del momento en que se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de trabajo. Cuando Facundo tomábamos el ejemplo de los 50 y que cerró parte de las oficinas, qué sé yo, ahora el decreto reglamentario introduce algo que no decía la ley, que se puede evaluar la imposibilidad de cumplir con el requerimiento. Es decir, está dejando abierta, por eso dije que esto lamentablemente va a ser de controversia judicial en su caso, está dejando abierta ya la puerta para que el empleador venga y diga, yo no puedo cumplir ahora con la reversión por esto y por estos motivos. Y ahí es donde estaba lo que el costo y la razonabilidad que decía Facundo. Si esto se convierte en algo muy oneroso y hace peligrar la sobrevida de la empresa, pues es posible que el empleador directamente se oponga. Elementos de trabajo ya vimos, compensación de gastos, capacitación, derechos colectivos, representación sindical y lo de higiene y seguridad social en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sistemas de control, el 15, como verán, esta es la reglamentación que no es muy compleja, pero sí le agregó algunas cuestiones que la ley inicialmente no tenía y ha como, yo no digo variado, porque de hecho hasta no podría un decreto reglamentario modificar la esencia de la ley, en nuestro país muchos decretos reglamentarios van más allá de la ley, pero sí el decreto reglamentario abrió un poco lo que se había entendido que era una disposición legal muy rígida y que iba a tener consecuencias en el uso, o sea que iba a tener alguna dificultad en el empresariado en querer tomarla, lo que iba a repercutir en la captación de nueva mano de obra más joven que estuviera dispuesta al trabajo, a las relaciones de teletrabajo, pero no bajo el corset de lo que la ley estaba dando en un esquema de un derecho protectorio como el que tenemos. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta respecto de esto? Sí, profe, yo le quería preguntar sobre dos cuestiones. Primero, le quería decir no sé si se me escucha bien. Pero Sí, te escucho bien, Santiago, te escucho bien, tranquilo. Bueno, primero le quería preguntar acerca de si estos pequeños cambios que introduce el decreto, teniendo en cuenta que esta ley indirectamente está reglamentando la Constitución, porque está dentro del derecho del trabajo. Estos pequeños cambios que hace el decreto no podrían plantearse de alguna manera inconstitucionales porque van en contra del sentido de la norma, del fin de la norma específica. Sí podrían. Todavía yo no conozco que hayan habido planteos jurídicos, porque en realidad insisto con que la ley está siendo muy poco usada en términos de la conflictiva de la pandemia que tenemos. Pero no importa que estemos hablando de la ley de teletrabajo, cualquier ley laboral por vía de decreto reglamentario a veces se excede en las facultades que tiene de reglamentar la autoridad de aplicación y en el exceso termina modificando de la esencia de la norma. Si vos me decís qué color tiene una tacha de inconstitucionalidad, y habría que ver cuál de las disposiciones y con qué gravedad está variando o está modificando los alcances de la norma. Solo a modo de ejemplo, vamos a ver dentro de X clases que existen algunas multas previstas en la ley contrato de trabajo para cuando el empleador, por ejemplo, no otorga al finalizar el contrato lo que se denomina certificado de trabajo. Quédate con la idea, no quiero desarrollar el tema, solo te digo que el artículo 80 dice que el empleador debe 2 días hábiles, 48 horas después de ser intimado al extinguirse el vínculo, otorgar el certificado. Eso dice el artículo 80 reformado por una ley. El decreto reglamentario de esa ley dice que el empleador tiene un plazo de 30 días para entregar el certificado y que vencido ese plazo, si es intimado por 48 horas y no lo entrega, recién se aplica la multa. ¿Qué quiero con esto significarte, Santiago? Que el decreto reglamentario introdujo un plazo que la ley no tiene. Y esto ha sido considerado válido constitucionalmente porque se entiende que el cambio en sí está dentro de las potestades reglamentarias y no afecta a la esencia.
Entonces, en tu planteo, deberíamos ver cada uno de los artículos en que el decreto reglamentario se ha metido para ver si eso afecta o no de la esencia de la disposición legal. Si la afectara, podría tener la tacha de inconstitucionalidad. Si no la afecta y es solamente complementaria, pues nada va a ocurrir. ¿Alguna otra? Bien, y no, le quería hacer la última pregunta, mía al menos. En uno de los artículos la ley regula el caso de que una empresa extranjera contrate teletrabajadores en el país, ¿no? Sí. Y dice que la ley que la norma que se va a aplicar será la más favorable. Sí. Entonces me hizo un poco de ruido en el sentido de que si entendemos que se va a determinar cuál es más favorable por conglobamiento de instituciones, entonces tendríamos que analizar la institución si está en el derecho extranjero. No sé si me explico. O sea, el juez tendría que hacer una especie de Lo análisis de derecho comparado. pasé de largo al artículo, es profeso, pero está muy bueno que lo traigas. ¿Por qué es profeso? Porque realmente es un sinsentido. No podría, o sea, el principio general es que la ley que se aplica es la ley del país donde se ejecuta la tarea. O sea, en la República Argentina, si el trabajador la ejecuta acá, la ley laboral que se aplica es la ley de la República Argentina. El sometimiento a leyes extranjeras o la aplicación de legislación extranjera como surge de acá es inviable, es improbable. Y esto que vos decís, que lo dijiste tan claro como que así te surgió, está dicho por la doctrina en el sentido de cómo hacemos para saber cuál es la más favorable. ¿Cómo hace el juez argentino si tiene que resolver para comparar con la legislación laboral estadounidense? ¿Cómo mide y aplica el sistema de conglobamientos por instituciones con un régimen legal que le es absolutamente ajeno y con una estructura como la del Common Law que se rige más por los precedentes que por la legislación? Entonces, ¿qué tendría que saber en esos casos? ¿Cómo es el precedente estadounidense? Realmente va a ser letra muerta. La doctrina ha sido en esto sumamente crítica. Tomen cualquiera de los articulitos que están publicados en Petco, que yo les subí ya el año pasado, y van a ver que algunos autores directamente se sonrojan con esto. Dicen, no, pues, esto es un quiebre del sistema de la aplicación legal en el país donde se trabaja. Entonces, está muy buena tu reflexión, te diste cuenta al verlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Faltó asesoramiento al Congreso? ¿Qué puede haber pasado? No, ahí ya no me meto, Santiago, ahí ya no me meto porque tengo mi postura. No es, a mí ya no me sorprende las cuestiones de faltas legislativas o de incongruencias. Vas a estudiar en breve cuando veas la ley de riesgo de trabajo. Ackerman, que es uno de los autores que más ha escrito sobre ley de riesgo de trabajo, acaba de publicar un nuevo tomo actualizado y después te lo voy a escanear y te voy a subir el prefacio para que veas. Ackerman es lapidario, dice, peor no podemos legislar y volvemos a reformar, es la quinta reforma que le hacemos a la ley y la seguimos embarrando y seguimos escribiendo sin tener en cuenta lo que ya dijo la Corte, sin tener en cuenta un principio de coherencia. Yo repito lo que dice Ackerman, por supuesto que no es la única ley donde esto se da, lamentablemente. En el ámbito del derecho laboral hay muchas de las reformas y de las leyes que son realmente incoherentes e incongruentes y que no parecieran tener fundamento jurídico en su dictado. En este caso, esto que me remarcás de la aplicación del derecho internacional es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Estamos de horario y cuarto, así que tenemos media horita más. De las modalidades contractuales, o sea, volvemos a este cuadrito y de las modalidades contractuales, voy a dar los contratos a plazo término y voy a dejar temporada para la próxima clase porque es una modalidad que tiene mucha operatividad en nuestra zona, es de un uso bastante intensivo, no solo por la fruticultura, sino también por el turismo y también por la actividad de cosecha que está alcanzada por la modalidad de temporada. Entonces vamos a dejar la modalidad de temporada para la clase que viene, así no nos sentimos encorsetados en el tiempo y empezamos a correr. Lo vamos a dar un poco más relajado. Pero sí vamos a ver el contrato a plazo fijo y el contrato eventual del artículo 93 y del artículo 99 para ver similitudes y diferencias.
Primero, repasemos conceptos. Estamos en presencia de excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque la regla es la del 90. Los contratos, en principio, se entienden celebrados por tiempo indeterminado. Cuando yo quiero celebrar un contrato a plazo o término, tengo que tener motivos fundados. Entonces, lo dije cuando explicamos por arriba estos contratos, ahora vamos a ir a la sintonía fina, que había que reunir dos tipos de requisitos. Un requisito es formal y es común, que es que sea hecho por escrito. O sea que tanto el contrato a plazo fijo como el contrato eventual deben ser celebrados por escrito. Esto a diferencia de los contratos por tiempo indeterminados que no requieren la forma. No deben ser hechos por escrito. Eso ya lo tenemos claro. Y a su vez agregué en aquel momento que el propio artículo 90 en el inciso B tiene un requisito sustancial. Y es que las circunstancias apreciadas en el caso concreto justifiquen la utilización de la figura contractual de la que se trate, ya sea plazo fijo o eventual. Es decir, tienen que haber motivos que razonablemente valorados, ¿por quién? Por el juez, que va a ser el que va a tener que interpretar el caso concreto, que razonablemente justifiquen la utilización de estas figuras. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo caprichosamente, porque se me ocurra, poner un contrato a 6 meses y decir, lo hago por escrito, pongo que sea 6 meses y ya está, cumplo con los recaudos legales. No, puede que yo lo haga por escrito, puede que le ponga el término, 6 meses, pero si no existen las circunstancias que razonablemente apreciadas justifiquen la utilización de la figura, el contrato no va a ser a plazo fijo. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Porque dicho así como lo dice el 90, uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuándo va? ¿Qué va a valorar el juez para ver si, este es un contrato a plazo o a término? No voy a darles una definición. Vamos a ir a ejemplos y luego juntos vamos a hacer la definición. Yo pregunto por lógica y ustedes van más o menos atinándole. En el estudio jurídico, ¿yo podría contratar a una secretaria por 6 meses a plazo fijo? Lo normal sería que no, pero digamos que sí, está buscando a un reemplazo y, digamos, de otro secretario o secretaria que tuviera antes y necesita solamente por 6 meses. Sería una excepción, digamos, Bien, a ese caso. Facundo dijo, lo normal es que no, si es tu secretaria. ¿Y qué razonó? O sea, yo lo voy a interpretar a Facundo. ¿Qué pudo haber pensado? Y si vos tenés un estudio jurídico y necesitás una secretaria, esa es una tarea normal, habitual, ordinaria de tu establecimiento de estudio jurídico. No es una circunstancia excepcional. Vos necesitás una secretaria. Y automáticamente dice, salvo que tu secretaria esté enferma o se fue del país por 6 meses y te pidió una licencia por un motivo personal, lo que sea. Entonces vos decís, ¿qué necesito? Y necesito una suplencia. Eso es algo que me habilita a utilizar un contrato a plazo o término. Porque yo lo que voy a hacer es, no voy a cambiar de secretaria, sino que esta que está de licencia no va a venir por 6 meses, este o esta nuevo va a venir a reemplazarlo, es un reemplazo. ¿Esa circunstancia permite utilizar la figura del contrato a plazo fijo o del contrato eventual? Sí. Sí, el ejemplo que dio Facundo es un ejemplo típico que sí. Pero salgamos de ese ejemplo. No tengo que suplir a nadie. Mis 3 secretarias están trabajando y yo quiero tomar a alguien a plazo fijo o eventual en el estudio. ¿Podría hacerlo? Lautaro se resignó y dice, no, ni en pedo. En principio no, debería ser una situación muy excepcional, como algo que no sé, que solamente esa persona sepa hacer. A ver, Luciano se puso extremo, dice, muy excepcional y solo que este que vos vas a tomar sepa hacer, que nadie más en el mundo sepa hacer esto, por eso lo estás tomando como eventual. Lo estoy
poniendo buen Claro, humor, que Luciano, tenga que ¿no? hacer, no sé, una auditoría o algo que tenga otro sentido aparte de ser solamente secretaria. Bien. Luciano encaminó la cosa. ¿Alguno le ayuda? Él me quiere hacer una auditoría. Yo no estoy de acuerdo con que Luciano me haga una auditoría, pero bueno, él quiere hacerme en el estudio una auditoría. ¿Qué podría ser? A ver. Podría ser, Sí, escucho. podría ser, por ejemplo, un caso en el cual, por ejemplo, en tu estudio jurídico tenés, por circunstancias excepcionales, un montón de casos que cubrir y necesitas solamente por un periodo hasta que termines esa cantidad de casos que nunca tenés tanto trabajo, una mano extra, por ejemplo, alguien que te cubra, no sé, cuando salió lo de la reparación histórica, por ejemplo, que muchos abogados no saben tanto de derecho previsional, alguien que te dé una mano hasta que termines de cubrir todos los casos de gente que fue con la reparación histórica y después de eso seguís con tu trabajo habitual que lo podés hacer perfectamente vos. Bien. Camila dijo dos cosas, que yo tengo poco trabajo y que no sé nada de seguridad social. Lo dijo así abiertamente. Y tiene razón. El ejemplo está en la excepcionalidad. Ella lo que puso ahí es una tarea extraordinaria. O sea, ¿es trabajo de abogado? Sí, pero no es del trabajo normal que tenemos siempre, o es de lo que se da. Yo he puesto varias veces más o menos los mismos ejemplos que son reales. En un momento determinado, en mi estudio, se nos ocurrió cambiar de sistema de gestión jurídica. Porque el ex doctor, que es que usa todo el mundo y que nosotros teníamos, supuestamente la ley tenía un sistema de gestión jurídica mejor, superior, más potente, que no servía, que qué sé yo. Entonces había que hacer un trasvasamiento de base de datos y cargar 1500 causas de nuevo al sistema porque no admitía que se pasaran, no eran compatibles. Entonces, para hacer eso, mi secretaria, que todos los días está laburando con su función normal de secretaria, no lo podía hacer, no le daban el horario habitual para hacerlo. Entonces, ¿podría haber contratado gente específica para hacer eso? Sí, porque si bien era cargar datos, que es parte de lo jurídico, era con la excepcionalidad de un cambio de sistema, que es un poco lo que Facundo, o no sé, Luciano dijo, haces una auditoría. Bueno, no es una auditoría, pero cambiamos de sistema, necesito a alguien. En la línea que dijo Camila, en un momento determinado nosotros captamos como cliente nuevo, perdón, existía un cliente que era AESA del grupo YPF, pero que tenía 10 juicios en el estudio. De repente, grupo YPF completo me desborda con 150 nuevas causas, que había que no solo gestionarlas, sino que había que darlas de alta, sacar la fotocopia, armar los legajos, todo lo que se hace una sola vez para después poder continuar con los juicios. Bueno, para eso fue necesario personal excepcional, extraordinario, hasta que se regularizó. Por supuesto que el abogado que siguió o el secretario que se incorporó y siguió trabajando luego pasó a ser un trabajador permanente, continuo. Pero el que estuvo nada más que para esa tarea extraordinaria o excepcional, sí pudo ser tomado a plazo fijo o eventual. Entonces, ¿por qué hice lo de jugar con el ejemplo? Porque a veces es más sencillo entenderlo desde un ejemplo que de como lo dice la norma. La norma lo que requiere es que las circunstancias estén fundadas, pero no dice cuándo están fundadas, y en realidad están fundadas cuando exista una situación extraordinaria o excepcional que no sea del giro normal y habitual del establecimiento. Porque si lo es, si yo lo que estoy haciendo es hecho una secretaria y contrato a otro a plazo fijo o eventual, en realidad estoy supliendo un trabajador permanente. Yo no puedo con estas figuras técnicamente, válidamente, suplir a mis trabajadores permanentes. Yo lo que tengo es que, por una cuestión muy excepcional, tomar a esta persona para que haga ese trabajo determinado. Ahora, yo vengo hablando de plazo fijo y eventual como si fueran lo mismo, y no son lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ver las diferencias, porque hay diferencias sustanciales. Lo primero, el contrato es a plazo fijo cuando yo sé la fecha de inicio y la finalización. En el mismo contrato yo pongo que dura 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, de tal fecha a tal fecha. Ese contrato es a plazo fijo. ¿Y el eventual? El eventual
tiene una fecha de finalización, pero que está atada a la obra, a aquello que yo contraté, y que no la puedo determinar exactamente ab initio. Yo contraté a Camila para que cargue todos los juicios previsionales, eso que lleva ella, en mi estudio, porque yo sé poco. Camila viene, ¿y cuánto va a demorar? Y qué sé yo. Por ahí Camila es una luz y los carga en 2 meses. Bárbaro, Camila, terminó el contrato eventual. Pero está atado a una obra que es parte de la contratación. Yo cuando hago el contrato eventual tengo que decir cuál es la razón extraordinaria y de qué se trata la tarea que yo contraté. ¿Por qué es importante esto? Sigamos con el ejemplo del estudio jurídico. Camila fue contratada para cargar los juicios previsionales nuevos de la reparación histórica. Lleva 2 meses haciendo eso, viene muy bien, y yo un día le digo, che, Camila, ya que estás, que venís bien con esto de la carga y manejás el Lex, ¿por qué no me cargas esto que ahora estamos de este cliente de YPF y de esto otro ya que está, y te vas y me los mirás a los expedientes y vos los ves en tribunales y me actualizás la información? ¿Qué ocurrió con el contrato eventual que tenía Camila? Puede ser que cambió a tiempo indeterminado ¿Por qué? y porque cambió el objeto. O sea, de ser una obra ahora pasó a Pasó a ser la secretaria del estudio. Entonces, la circunstancia excepcional debe estar no solo al momento de la contratación, sino que se debe mantener. Si en algún momento eso muta, el contrato deja de ser a plazo o a término y pasa a ser un contrato de tiempo indeterminado. En el mismo ejemplo que cuando creo que no sé si fue Facundo quien dijo que contratamos para una suplencia, yo contrato a alguien 6 meses para suplir a un trabajador que está de licencia. Y en el medio, el trabajador se reincorpora. Al 5.º mes le dan el alta o viene de viaje, lo que sea, y viene a trabajar. ¿Qué pasa con aquel que lo está supliendo? Automáticamente le tengo que extinguir el contrato. Porque si conviven, si suplente y suplido conviven, el contrato deja de ser un contrato a plazo o término. Porque la condición por la cual yo contraté, que era para tener un sustituto, dejó de existir. Y yo ya tengo los 2 trabajadores cumpliendo funciones. Entonces, dejó de ser un trabajador a plazo fijo o un eventual y pasa a ser un trabajador por tiempo indeterminado. Recuerden siempre que, sí, Jeremías, un segundo, recuerden siempre que la ley lo que pretende y lo que busca, porque por defecto, es que el contrato es por tiempo indeterminado. Entonces, si yo estoy forzando o fraguando la situación, lo que la ley automáticamente hace es lo lleva al contrato típico, y el contrato típico es el contrato por tiempo indeterminado. Sí, Jeremías. Sí, me surge una duda con el ejemplo de que ponele, tenemos un contrato a plazo fijo por una licencia a 6 meses y se reincorpora a los 5. El último mes, que ya no tiene que trabajar, ¿lo cobra el empleado ese mes? ¿O? Ahí voy. Déjame ir con las similitudes y diferencias y ahí vamos a ir, porque justamente ese ejemplo nos va a dar mucho para poder trabajar. Dije entonces, en el plazo fijo sé cuándo comienza y sé cuándo finaliza. En el eventual no tengo fecha cierta, lo tengo atado a una obra, a una tarea, a algo concreto, pero lo debo atar. No puedo contratar a alguien para que cargue expedientes, porque en el estudio eso es una tarea normal y la carga de expediente va a estar de por vida, entonces ¿va a estar trabajando cuánto? Otra diferencia, el contrato a plazo fijo tiene un límite máximo entre el original y las renovaciones, que es 5 años. O sea, un contrato a plazo fijo no puede durar más allá de 5 años, ya sea que se inició por ese plazo o que se inició por un plazo menor y se fue renovando, siempre que la circunstancia extraordinaria siga existiendo, porque si no el contrato deja de ser a plazo fijo. El eventual, y aquí sí vamos despacito, no va a alcanzar con que vean lo que dice la ley contrato. Van a tener que ir a la ley de empleo, ley 24013, porque la ley de empleo reglamentó también, se metió en el contrato eventual, y los artículos no se incorporaron a la ley contrato de trabajo, siguen estando en la ley de empleo 24013. ¿Y qué es lo que agregó esta ley? Primero, agregó la formalidad de que sea por escrito, porque la ley contrato no lo decía con esa claridad. Segundo, agregó que si el contrato eventual es de suplencia,
debe necesariamente el contrato contener el nombre y los datos de la persona a la que se suple. Voy de vuelta. Si es un contrato eventual de suplencia para suplir a, debe el contrato decir a quién. Esto es para evitar el fraude de que yo diga que está de suplencia y en realidad yo tengo siempre alguna ausencia. Entonces cuando aparece el problema digo, hoy lo suple a Lautaro, mañana lo suple a Camila, pasado lo suple a Jeremías, después lo... No. La ley de empleo exige que si el contrato eventual es de suplencia, debe ponerse el nombre de la suplencia. Y el último tema que agregó la ley de empleo es que si el contrato eventual que se celebra es por una demanda extraordinaria del establecimiento, no puede ser mayor de 6 meses. Va de vuelta. Si el contrato eventual que se celebra es por un pico de tarea, pongamos en el ejemplo de Camila, aparecieron todos los juicios de, en su momento, el corralito. Ustedes a lo mejor ni saben lo que es el corralito, pero bueno, ley de emergencia. Aparecieron y todo el mundo que tenía plata en plazo fijo necesitaba hacer los amparos, las autosatisfactivas. Eso fue una demanda excepcional. Bueno, si eso dura más de 6 meses y el requerimiento es más de 6 meses, el contrato deja de ser eventual. La ley de empleo le puso un límite temporal al contrato eventual por exceso de demanda, o sea, por cuando yo tengo un pico en el establecimiento vinculado con mi actividad ordinaria y no permite que se estire más allá. Si pasa de los 6 meses, deja de ser un contrato eventual y comienza a ser un contrato por tiempo indeterminado. Ahora, ¿me van siguiendo hasta ahí? Porque veo que están escribiendo y con cara... Sí, Pablo, Facundo. Pero ahí me perdí. ¿Cómo dijo? Si dentro del establecimiento yo supero un pico, no puede pasar más de 6 meses el contrato eventual. Exacto. Si yo tengo un pico de demanda, suponete, vamos a poner algo que no sea el estudio jurídico. Vos, Facundo, tenías una textil que venía trabajando normal con 50 operarios. Aparece la pandemia y justo vos haces barbijos. Entonces, los 50 operarios no te dan abasto y tenés todavía maquinaria como para producir más. Entonces, contratás 50 más. Ahora, eso es un pico. Si ese pico de demanda lleva más de 6 meses, quiere decir que ya la situación de extraordinaria para la ley lo perdió. Ya pasó a estar en tu demanda, en lo que va a ser tu pico normal. Entonces, aquello que vos contrataste eventual, lo podés tener a los 6 meses y a los 6 meses deberás cesarlo. Si se quedan 7, 8, 9, 10 meses, ya no son más trabajadores eventuales, son contratos por tiempo indeterminado. Porque el legislador, para evitar abuso, presume de que solo puede ser considerado de demanda extraordinaria en la medida que su duración esté acotada a un plazo cierto de 6 meses. Y no más que eso. La lógica o no del plazo será cuestionable, pero esa es la razón de ser de la norma. Profe, y sí. Si el contrato eventual no fuera por una condición extraordinaria, sino que estuviera sujeto a la construcción de algo, a la fabricación de algo, y se me viene a la mente, digamos, las constructoras que prestan servicios para las empresas petroleras, la construcción de una planta, la construcción de un gasoducto, de un oleoducto, digamos, es su actividad normal, por ende no sería extraordinario que tengan que realizar una obra de gran envergadura, pero a su vez están sujetos a la finalización de ese trabajo, digamos, y si necesitan 100 operarios para hacer una planta y no necesitan más, ¿son eventuales o son, digamos, por tiempo indeterminado? Bien. Despejamos X rápida, pero vamos a tener que referirnos a temas que todavía no vimos. Si es una obra y está dentro de lo que se llama el régimen de la construcción, eso tiene un estatuto especial, que es la ley 22.250. Y los trabajadores de la construcción no tienen estabilidad. Los trabajadores de la construcción se los contrata y se los despide o se extingue cuando el empleador así lo desea o cuando se termina la obra. Entonces, la primer gran diferencia, la pregunta que me hace Facundo es, che, pero estos, ¿son trabajadores permanentes o son de temporada? No, si son de construcción no son ninguna de las dos cosas, son trabajadores ley 22.250, carecen de estabilidad.
Pero puede ocurrir, porque la pregunta es sumamente atinada, en la zona nuestra con las hidroeléctricas ha ocurrido esto, que vos tengas trabajadores que estén fuera de la 22250. ¿Por qué? Porque en la ley 22250 entra solo el operario, pero si vos tenés un ingeniero o si vos tenés un capataz general de obra, ese no entra en la 22250. Ese vuelve al régimen de la ley de contrato de trabajo. Entonces, puede ser que si yo contrato, por ejemplo, a un ingeniero para la puesta en marcha de una represa, ese es un contrato eventual que se agota cuando termina la puesta en marcha. Y en ese caso, el límite del plazo es el del plazo fijo, 5 años. Ese contrato puede ser hasta un máximo de 5 años. No sé si entendieron la pregunta de Facundo, que es muy finita y muy atinada, porque ocurre en las megas obras que nosotros hemos tenido, tanto las hidroeléctricas como los que puede ser un gasoducto, un oleoducto en la zona petrolera, puede ocurrir que haya trabajadores especializados, muchas veces extranjeros, en régimen de expatriado o no, traídos para hacer esa tarea específica. Si es así, y podemos regularlo como una tarea que aún dentro de mi actividad es una tarea ordinaria, está limitada a la ejecución de una obra, en ese caso podría ser un trabajador eventual para la realización de la obra y terminada la obra se termina la relación laboral. Antes de abrir de nuevo el juego de preguntas, porque son y 39, quiero cerrar semejanzas y diferencias, porque dije, tiene plazo el plazo fijo, el eventual está atado a una obra. Dije cuánto era el máximo del plazo fijo y di las características del eventual. Ahora, hay temas mucho más importantes que los diferencian y por qué hacen más utilizable el eventual que el plazo fijo. Primero, el contrato a plazo fijo debe ser preavisado antes de que se cumpla el plazo. El contrato a plazo fijo debe ser preavisado 30 días antes de que se vaya a cumplir el plazo. Y en caso de que el empleador no cumpla con preavisar, el contrato muta a un contrato por tiempo indeterminado. Va de vuelta y con un ejemplo, porque por ahí esto genera dificultad. Yo tengo un contrato a plazo fijo de 8 meses. Lo hice por escrito y se dan las circunstancias extraordinarias. Al mes 7 tengo que preavisar de que en 30 días, al cumplimiento del plazo, el contrato se extingue. La ley dice que si yo no cumplo con preavisar, no lo resuelvo pagando la indemnización sustitutiva del preaviso, algo que hemos explicado la otra vez rápidamente, sino que automáticamente el contrato muta y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Entonces el legislador ha querido que aún siendo de plazo cierto, se reafirme la voluntad extintiva por cumplimiento de plazo, preavisando 30 días antes. Y hay solo un supuesto donde no existe la obligación de preavisar, que es que la duración del contrato sea de 30 días o menos. ¿Y eso por qué? Porque se entiende dado el preaviso con el plazo del contrato. O sea, yo hago un contrato a plazo fijo por 25 días o por 30 días, no tengo que preavisar, pues no puedo ir, firmo el contrato y al mismo día ir al correo a mandar el preaviso. En todos los otros supuestos, el contrato a plazo fijo debe ser preavisado 30 días antes. Cambiamos en el esquema del paralelismo ese que estamos haciendo. El eventual no lleva preaviso. Sobre todo porque yo no tengo certeza de cuándo va a terminar. La obra se puede complicar, aquello que encomendé puede sobre último momento demandar más, entonces el eventual no lleva preaviso. Vuelvo al plazo fijo. Otra característica del contrato a plazo fijo. Si la duración del contrato a plazo fijo supera el año, el contrato a plazo fijo debidamente preavisado que se extingue por cumplimiento de plazo lleva indemnización igual. Va de vuelta. Estoy en un contrato a plazo fijo de 18 meses. Al mes 17 preaviso de que se va a extinguir. Es decir, cumplí con preavisar un mes antes de que se extinga el contrato. Se extingue por cumplimiento de plazo. ¿Hasta ahí entendieron el supuesto? ¿Sí?
Como el contrato tiene una duración mayor de 1 año, en ese supuesto, cuando ha superado el año el contrato a plazo fijo, aun cuando se extinga debidamente preavisado, lleva una indemnización. La indemnización prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la mitad del 245, que es la indemnización plena para el despido sin causa. Voy de vuelta para atrás y cambio ejemplo. Hago un contrato de plazo fijo a 10 meses. Al mes 9 preaviso. Al mes 10 se cumple el plazo y se extingue. ¿Tengo que pagar algo? No. ¿Por qué no pago indemnización? Porque no superó el año. Solo pago indemnización del 247 cuando el contrato a plazo fijo, ya sea en su plazo inicial o con las renovaciones, ha superado el año. Si lo supera, pago la indemnización del 247. Eventual, nunca pago nada. No hay indemnización. No hay ni preaviso ni indemnización. ¿Me alcanzaron a seguir en lo que expliqué? ¿O están, porque algunos están muy serios, no sé si mirando el monitor o yo no les puedo invadir la computadora o jugando a los jueguitos, no sé, vamos a hacer teletrabajo, les voy a invadir la máquina a ver qué están haciendo. Bien. Profe, sí, profe, me surge la duda de por qué hace esa diferencia la ley. O sea, que después de 1 año, como que ya dejarlo sin empleo es más gravoso para el empleado. Exactamente. La ley ha tomado como un plazo máximo en el cual, aún extinguiéndose, siendo que lo he preavisado, no va a tener una compensación. Y cuando veamos indemnización, vas a ver que el artículo 245 para la mayoría de la doctrina tiene un doble componente. Uno es indemnizatorio, otro reparatorio. Entonces, la doctrina dice que acá la mitad del componente es el que hay que pagar, por eso se paga el 247. Pero cuando lleguemos a extinción, ahí lo vamos a explicar con mayor profundidad para que no quede duda. Estamos en hora, así que vamos a cerrar con 2 temitas de esta comparación y no se preocupen que la clase que viene vamos a iniciar con plazo fijo y eventual para sacarnos todas las dudas y vamos a ver temporada. Así ya terminamos modalidades contractuales. Pero lo que quería decirles es que me han faltado 2 pequeños ajustes. Dije yo que el contrato a plazo fijo siempre debe ser preavisado, salvo que sea de 30 días o menos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y también agregué que si el contrato a plazo fijo no es preavisado, el contrato muta y se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Ajustemos ahí algo. Salvo, dice la norma, que aún no siendo preavisado, se renueve o se amplíe el plazo del contrato siempre que existan las circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen. Va de vuelta. Yo no preavisé 30 días antes, pero amplío el plazo del contrato o renuevo el contrato por un plazo igual. En la medida que existan las circunstancias extraordinarias que justifiquen el contrato a plazo fijo, ahí lo que hay es, continúa siendo un contrato de plazo fijo. No se provoca la novación en un contrato por tiempo indeterminado, pero debo hacer por escrito y con los motivos fundados una ampliación del plazo o una renovación del plazo que tengo. Eso es algo que da puntualmente la norma. Profe. Sí, Pamela. ¿Hay un tiempo para hacer esa renovación? Así como el preaviso es de 30 días antes. O sea, ¿hay un tiempo en el que tenga que establecerse? No. Es antes de que se vence el contrato, pero ahí hay más finita la sintonía. La norma no dice que la renovación sea por un plazo igual o mayor. Y la doctrina mayoritariamente entiende que aquí puede haber un fraude. ¿Y cuál sería el fraude, Pamela? Que vos te olvidaste de preavisar. Se está venciendo y te das cuenta 2 días antes. Entonces, ¿qué haces? Le amplías por 30 días el contrato y lo preavisás. Si este fraude fuese así y se pudiera comprobar, el contrato amutado es un contrato por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque también vas a ver si las circunstancias extraordinarias que te justifican siguen existiendo o no siguen existiendo. Pero a tu pregunta concreta, la ley no dice un plazo, lo que dice es que antes que se extinga.
Es decir, que si el paso se cumplió y vos no lo renovaste por otro igual, el contrato pasó directamente a ser uno por tiempo indeterminado. Antes que se terminen de ir todos, porque se me van yendo las computadoritas y apagan, termino. Último tema, muy importante, es si el contrato es a plazo fijo y yo extingo sin causa antes del plazo, y aquí va a quedar para que después contestemos esa pregunta del ejemplo que dimos, si yo extingo sin causa antes del plazo, debo pagar no solo la indemnización del 245, como si el despido es un despido incausado, sino que existe lo que se llama el daño y perjuicio del artículo 95. Es decir, el trabajador me puede reclamar el perjuicio sufrido y la ley remite a el Código Civil y Comercial. Y como pauta orientativa, el perjuicio, como mínimo, es los meses que me quedaban de contrato y que a mí no me permitieron trabajar. Ponemos ejemplo numérico. Tengo un contrato a plazo fijo a 10 meses. En el mes 3 me despiden sin causa. ¿Qué puedo reclamar? Y puedo reclamar como daño y perjuicio el perjuicio sufrido. Remite al Código Civil. No dice páguele 7 meses. Dice el perjuicio sufrido. Esto implica de que yo puedo acreditar un perjuicio mayor o que el empleador puede acreditar de que hubo un perjuicio menor. Quedará sujeto, como toda acción de daño, a lo que la parte invoque y pruebe. Pero no desesperen, ya están cerrando porque son y 49 y nos corre la realidad, nos tenemos que ir. La clase que viene vamos a arrancar con plazo fijo eventual para terminarlo, redondearlo, dejarlo más prolijito, más armadito y vamos a dar temporada. Así que las dudas que hayan quedado de ahora, aprovechen, las anotan y las tienen ahí presentes para la clase que viene, que va a ser la semana que viene. Seguramente va a ser el próximo lunes. Miércoles y viernes da el doctor Cosentino. Chicos, muchísimas gracias. Cualquier duda, no duden en mandarme o mail o WhatsApp si se les surge alguna pregunta, están estudiando o viendo el tema y les quedó algo trabado, aprovechen, se sacan la duda rápido y me escriben. Yo no tengo problema. Que anden bien, un cariño grande. Chau, chau. Gracias, hasta luego.